Bien, luego de escuchar al interventor de la Administración General de Puertos, a José Beni, que dicho sea de paso, Juan, es la primera vez me parece que sale así públicamente desde que la AGP se hizo cargo de la vía navegable troncal, ¿no? Sí, lo tuvimos como una primicia. Fue una primicia en cierto sentido. Y ahora vamos a consultar a dos especialistas de reconocida trayectoria en el sector. Está con nosotros Sergio Borrelli, es el presidente de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje de la Argentina, también desde hace poquito que está en ese cargo, pero ha sido, por ejemplo, interventor del puerto de Buenos Aires anteriormente. Y Juan José Chapino, también un experto y un conocedor del tema, que fue también subsecretario de Puertos y Vías Navegables. Sí, convocamos a ambos especialistas por la trayectoria, por la capacidad, pero fundamentalmente hacia dónde vamos en este debate que nos impone la realidad y que también se ha acelerado por la situación de la pandemia. Por eso el tema central de nuestra convocatoria son los desafíos productivos y logísticos en el post-COVID para un entramado como el de Zárate Campana, con más de 18 unidades portuarias que para nosotros son esenciales, y un entramado logístico central. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Juan? Bienvenidos al seminario Zárate Campana 2021. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Ariel. Buenas tardes. La idea es que vamos a comenzar contigo, Sergio, una presentación, tus reflexiones, luego continúa Juan y después terminamos y desarrollamos un diálogo entre los cuatro. Bienvenido entonces, Sergio, y gracias por tus reflexiones. Bueno, entonces, en primer lugar, agradecer a la invitación de ustedes, los organizadores, que siempre me convocan, y también a la gente ahí, a los anfitriones. Y bueno, sí, acá sin duda es una de las zonas más calientes, ¿no? La zona Zárate Campana, como vos decías, tiene ahí un montón de terminales y un montón de proyectos. Y es una zona que tiene ciertas capacidades también, eventualmente, de dar la pelea en todos los tipos de mercaderías, ¿viste? Porque una de las características de esa zona es que la verdad que ahí tenés un polo de mercaderías de hidrocarburos muy importante, y también tenés granos, tenés el polo autero, y el tema de los buques frigoríficos, y también con portacontenedores. Así que, digamos, prácticamente como en ninguna otra zona yo creo, del sistema portuario argentino se da el nivel de especialización y el volumen que tenés en las distintas áreas, ¿no? Así que eso es muy importante, porque para los proyectos que existen, las definiciones que se tomen sobre la hidrovía de acá en más influyen, digamos, por ejemplo, las profundidades, por ejemplo, las modificaciones en las dimensiones de los canales que permitan, digamos, a los buques de distintos tamaños acceder a los diferentes puertos, ¿no? Esta problemática lo tienen los puertos de La AMBA y lo tienen los puertos de Rosa Fe también, pero quiero decir, ahí en esa zona es una de las zonas donde, digamos, esto genera seguramente las mayores expectativas. El cambio, ¿no? Vale la pena, digamos, en general el público está bastante consustanciado con lo que es la hidrovía, y no vamos a empezar ahora a hablar de los límites y esas cosas, porque entiendo yo que la mayoría de las personas que se interesan por estos temas están bastante empapados del asunto. Pero lo que sí es cierto, lo que vale la pena recorrer son dos cuestiones puntuales. Que hablamos de un sistema de navegación troncal que excede la hidrovía Paraná-Paraguay, porque la hidrovía Paraná-Paraguay empieza en Cáceres y termina en Nueva Palmira, es decir, en el kilómetro cero del Río de la Plata, mientras que el sistema de navegación troncal, que está sujeto a este mantenimiento, termina en Recalada, es decir, abarca los canales del Río de la Plata, cosa que no están incluidos en la hidrovía Paraná-Paraguay. Esto para los que no están por ahí tan en el tema.
Esto por una parte, ¿no? Por otro lado, si vamos a lo que se venía dando desde los 90 para acá, vas a ver que vos tenías en realidad 3 contratos en uno, porque vos tenías apertura, tenías mantenimiento de los canales y luego tenías también la administración y la gestión del peaje y la gestión de todo el sistema. Todo eso estaba concentrado en un solo concesionario, integrado por 2 partes, una parte especializada en el balizamiento y la otra parte un operador de fuste internacional de los top 5 en el tema dragado. Entonces, en esta situación, el cambio importante es que ese reemplazo de lo que era Hidrovía S.A., el concesionario único, ese papel lo va a cumplir por el momento al menos, y por un tiempito, y por un periodo relativamente corto, la AGP, que a su vez subcontrata entonces los distintos servicios, como el balizamiento básicamente y el dragado, y probablemente algunos otros servicios periféricos, como puede ser batimetría, cartografía digital y otras cuestiones que en algunos casos la hará AGP con recursos propios y en otros casos quizás se tenga que apalancar y conseguirlos por empresas de terceros. Eso es un cambio interesante. Otro cambio interesante que yo veo en esta etapa que empieza es que de momento la contratación es por metro cúbico. Y eso tiene ventajas y enormes desafíos, ¿no? Cuando vos haces una contratación por objetivo, de lo único que te tenés que ocupar es de verificar que las batimetrías y las determinantes cumplan con el pliego de condiciones, que es lo que ocurrió hasta este año, digamos, hasta los primeros días de este mes. Pero cuando vos contratás por metro cúbico, ya el control se hace bastante más complejo. Es un tema que seguramente la AGP lo está optimizando y lo está viendo. Es un cambio de relación, ¿no? Una cosa es yo solamente verifico que la profundidad esté, y otra cosa es verifico cuántos metros cúbicos se dragaron. Ahora, este es el problema y el desafío más complejo que tiene eso. Pero vamos a la parte interesante que genera esto. Durante los últimos 20 años, vos, o más, 25 años, te tuviste que atener a un pliego rígido de condiciones. ¿Esto qué significaba? Esto tenía un buque de diseño, el buque de 230 por 32, por un lado, y por otro lado, en la medida que fueron ocurriendo, y cambió bastante en 25 años la flota internacional y la flota que llega al Río de la Plata, en la medida que se iban planteando nuevos desafíos con los nuevos barcos y con el nuevo tráfico, vos ibas teniendo algunas necesidades de modificaciones que en algunos casos el pliego de condiciones rígido le ponía limitantes. Es decir, si vos en un momento determinado pensabas que, por ejemplo, en el área de cruce que se da en proximidad de Recalada, en el área de cruce del canal Punta Indio, donde ahí se permite que se crucen los grandes buques, los buques con mayores calados y con esloras y mangas más importantes, si vos en un momento determinado pensás que tiene que ser más ancha, porque ahora los buques no son de 230 metros, ni tienen 32 metros de manga, sino que tienen 330 metros y tienen casi 50 metros de manga, y estás pensando que a lo mejor ese ancho del cruce debería multiplicarse por 1.5 de la misma manera que se multiplicaron las dimensiones de los barcos. Eso, lo mismo que la longitud, que te impide que más cantidad de barcos se crucen en simultáneo en la pleamar, porque este es el otro problema, esta vía se utiliza a la pleamar, requeriría haber una obra adicional, que si vos estás por metro cúbico, lo único que tenés que hacer es cargarla, afrontarla desde el Estado, o cargarla al peaje, o absorberla en el tiempo, pero vos tenés cierta flexibilidad porque vos vas a pagar por el metro cúbico extra que le estás imponiendo al dragador en el momento en que a vos considerás oportuno hacer una modificación en la obra. Mientras que con el pliego rígido estuviste esperando los últimos 10 años en que haya un cambio en el contrato para poder introducir las mejoras en la vía navegable que se adapten a los buques que vienen hoy.
Por otro lado, para el área que estamos hablando, el área donde están ustedes en este momento, vos necesitas, muy probablemente como todos, así como el Río de la Plata necesita un ayornamiento de las medidas de los buques de diseño, probablemente haya llegado el momento de desdoblar las distintas medidas, es decir, el buque de diseño, así como tenés distintas determinantes a lo largo de la vía, probablemente sería conveniente tener más de un buque de diseño, para que en las distintas capacidades de los ríos vos puedas ir aprovechando los mayores tamaños. Lo que sí se impone seguramente es tratar de aumentar el tamaño de los buques en todas las zonas, digamos, pensando en los buques que llegan hasta Rosario, y en particular en la zona del Paraná de Las Palmas, ir a buscar al menos el tamaño de los buques como el máximo tamaño del buque que transita el cabotaje marítimo internacional en la costa este de Sudamérica. Entonces, por ejemplo, vos tenés que en Brasil hay un buque que hace cabotaje que está en los 270 metros de eslora y que probablemente su puntal le permite inclusive cruzar el puente de Zárate y llegar hasta Teseta. Ese tipo de barco es el que se debería estar pensando, debería ser el desafío para digamos, lo que sigue, ¿no es cierto?, de poder incorporar y estar al menos con la flota que hace cabotaje en la costa este de Sudamérica. Entonces, ¿qué es lo que le veo yo a esta etapa? Le veo una oportunidad que es la flexibilidad que se ganó en el pliego, porque, digamos, y la flexibilidad de que el que tiene en este momento el manejo de eso es el Estado. Quiere decir que el Estado puede decidir en un momento determinado hacer las modificaciones que hagan falta, apalancándose como le parezca mejor, con una modificación en las tarifas, con una partida adicional y después dejar que se siga manteniendo por metro cúbico. Es decir, esto es lo que tenemos hoy, ¿no? Esa posibilidad. Es una experiencia para ver, vuelvo a insistir, no es simple el control de los volúmenes de dragados, era mucho más simple el contrato por objetivo, pero se ha ganado una flexibilidad que permite, digamos, mantener ayornada la vía navegable, me parece mucho más que con la modalidad que terminó hace unos pocos días. Esto en principio es lo que tengo para decir y no quiero, digamos, hacerlo muy largo. No, muy bien, porque fuiste muy sintético y nos planteaste el verdadero desafío. Tenemos que salir de las metas y objetivos a lo que es la intervención estratégica en el sistema de navegación troncal argentino. Ya cuando vayamos a este pequeño diálogo te voy a ampliar con una pregunta. Juan José, un gusto que nos acompañes, tenés mucha experiencia, también en términos de función de gestión pública. Queremos saber también tu reflexión para este momento y fundamentalmente las perspectivas que vos ves. Bueno, gracias Juan Carlos, gracias por esta posibilidad de participar en este evento que a mi criterio es el más importante del año que se hace habitualmente, donde hay tantos actores fundamentales del país involucrados, ¿no? Todo lo que se refiere al complejo de Zárate Campana, tanto de la parte industrial como de la parte comercial y la parte, obviamente, de transporte fluvial, ¿no es cierto? Bueno, la intención es plantear algunas herramientas que se podrían utilizar en el futuro como alternativas a lo que hoy ya parecería como que estuviera establecido como una vía de navegación troncal, igual a la existente. La intención es plantear alternativas también para conformar un verdadero sistema de navegación troncal. Lamentablemente, bueno, no hubo continuidad en las iniciativas del Estado, de diversos actores, que permitieran hacer esa tan ansiada planificación integral, ¿no es cierto?, de nuestras vías navegables. Otro error o una falencia existente es no haber estado preparado para desarrollar empresas privadas de dragado nacional y fortalecerlas y desarrollarlas para que cuando se terminara el contrato de concesión, que tiene su origen, como sabemos, a partir del año 95, estas empresas argentinas tuvieran la posibilidad de poder hacerse cargo en forma prácticamente inmediata
de todas las tareas de dragado, balizamiento y mantenimiento de la vía navegable, habiéndolas dotado y haber trabajado en conjunto con los organismos estatales correspondientes para fortalecerlas en lo que hace a las capacidades técnicas, equipamiento, conocimientos y obviamente capacidad financiera y económica. Creo que esto es una gran falencia de parte del Estado Nacional en el que todos tenemos que hacer un poco responsables de ese tema, ¿cierto? Lo principal de nuestros estudios y en base a nuestra experiencia es tratar de aprovechar al máximo las condiciones naturales de las vías navegables. Y en eso apunto directamente al Paranaguazú, que tiene profundidades excelentes. Yo recuerdo hace unos años atrás, haciendo trabajos de batimetría con un equipo propio, una sonda del tipo multi-as, en dos trabajos diferentes que hemos hecho, tanto para la zona del río Incuy, en los 6 kilómetros a partir del kilómetro 212, que se intersecta con el Paranaguazú, hasta el propio puerto, esos 6 kilómetros, y después aguas abajo, unos 20 kilómetros aguas abajo de ese punto, de ese kilómetro 212, unos 20 kilómetros aproximadamente, detectamos profundidades del orden de hasta los 40 metros de profundidad, cosa que nos llamó poderosamente la atención, porque actualmente no figuran en ninguna de las cartas náuticas a lo largo de las distintas cartas náuticas que componen todos los tramos, todo el tramo dividido por tramos del Paranaguazú. Cosa que realmente es importantísimo estudiar, a ver qué es lo que hace falta hacer, digamos, tanto en la entrada y hasta el kilómetro 231, ¿sí?, que es el punto de confluencia entre el Guazú y el Paraná de las Palmas. 231 navegando de norte a sur, 180 navegando de norte a sur por el Guazú, y 180 si venimos por el Paraná de las Palmas. Nosotros tenemos ahí esa diferencia de 51 kilómetros. Entonces, hacer todos los relevamientos que falten, que no tiene que ser de ninguna manera una cosa muy costosa, para aprovechar al máximo el Paranaguazú. ¿Y por qué? Porque con esas profundidades espectaculares que tiene, si nosotros logramos una salida en el futuro del orden de los 40 pies, por el Canal Buenos Aires, que ahora me voy a referir, por la barra de San Pedro, la barra del Farallón, hasta el kilómetro 37, donde está la otra bifurcación del canal Zona Común hacia la barra del Farallón y hacia el canal de acceso, ahí podríamos incluso hasta utilizarlo, ¿por qué no pensar en esta posibilidad de utilizarlo como un puerto completador de granos y subproductos para aquellos buques que no disponen en la vía navegable desde ese kilómetro 231 hasta el kilómetro 584, la entrada al canal de acceso del puerto de Santa Fe, incluso crear la infraestructura necesaria para hacer un puerto completador, como les digo. Eso ayudaría muchísimo. Y luego, obviamente, seguir trabajando con el Canal Buenos Aires, que en el año 2014, la delegación argentina de la Comisión Administradora del Río de la Plata generó un estudio, tomó a su cargo la realización de un estudio importantísimo que permitió asegurar que el Canal Buenos Aires es perfectamente posible de ser navegado, obviamente haciendo los trabajos de dragado que hay que hacer, ¿bien?, en dos tramos, y se llegó a un tramo de 60 kilómetros en total, donde quedó demostrado por los estudios de geotecnia y geofísica que es perfectamente dragable con dragas del tipo de succión por arrastre y que los fondos duros recién se encuentran a 20 metros de profundidad a partir del lecho actual del río. Con lo cual podríamos llevarlo a la profundidad tranquilamente de 40 a 42 pies. ¿Por qué digo esto también? Porque tengamos presente que para el dragado del Martín García y poder llevarlo a 34 pies, como siempre reclamó últimamente el Uruguay, en función de los acuerdos firmados hace tiempo, se gastaron en el orden, creo que no se invirtieron, se gastaron en el orden de los 110 millones de dólares. Y acá tenemos un canal que para una apertura a 34 pies, para compararlo obviamente con el canal Martín García, la inversión sería de 93 millones de dólares. Bien, y es perfectamente ampliable en su profundidad. Otra cosa que también debemos estudiar, estamos convencidos que hay que estudiarlo, es el tema del canal Coronel Martín Rigotti. ¿Por qué? Porque podría ser tranquilamente una alternativa, no la definitiva, pero sí como alternativa, después se verá si es definitiva o no,
El canal Martín Irigoyen arranca justo frente a Zárate, en el kilómetro 107, si mal no recuerdo, del Paraná de Las Palmas, y en un tramo de 18 kilómetros llega hasta el pasaje Talavera. Es paralelo prácticamente en el 80%, 75-80%, al primer tramo de la ruta 12 del complejo ferroviario Zárate-Campana. Fue un tramo que se hizo anteriormente, incluso a la parte más compleja, que fue después del segundo puente en adelante. Después del primer puente en adelante, perdón. Segundo, bien digo. Bueno, es un canal que debemos estudiar, no me cabe ninguna duda. Es un canal que actualmente está en el orden de los 90 a 100 metros y debería ser relevado a muy bajo costo en todo lo que hace a la parte de batimetría y sin duda a la parte de geotécnica. En ingeniería sabemos perfectamente que el éxito de un proyecto depende de cuanto más exhaustivo y detallado haya sido el estudio geotécnico. Eso no cabe duda. Bueno, el otro tema fundamental que también queremos plantear es el tema de la necesidad que Argentina tiene de desarrollar un puerto hub, nuestro puerto hub de contenedores. Y estamos totalmente convencidos que el Puerto La Plata, Puerto Ensenada Barragán, como nos gusta llamarlo, está destinado a ser ese puerto hub de la Argentina. ¿Por qué? Entre tantas razones. Por dos razones fundamentales. La primera, porque está ubicado, es el puerto de Lamba, ubicado más cerca de la salida hacia el océano, con lo cual eso redundaría en menores costos de profundidad, de profundización de la vía navegable, ¿cierto? O sea, el canal intermedio hasta la Rada La Plata y después ahí poder ingresar al puerto de La Plata. Para eso, obviamente, se necesita desarrollar un proyecto. Hace algunos años atrás, la gente del consorcio de gestión del Puerto de La Plata, con muy buenas intenciones y realmente viendo una alternativas de futuro, desarrolló un anteproyecto de un puerto exterior, ¿sí? En el cual pensaron juntamente en este tema en tener en el Puerto de La Plata un puerto hub, el puerto hub de contenedores de la Argentina, que es fundamental. Y el segundo punto fundamental de por qué tendría que ser este tipo de puerto es por la excelente conectividad ferroviaria que tiene el Puerto de La Plata. Con muy pocas obras y sobre trazas existentes, muy pocos kilómetros sobre trazas nuevas, esto lo conocemos muy bien porque fue un trabajo que hicimos allá por el año 2012, podemos comunicar todo el este, el oeste y el norte de la República Argentina, a partir del norte e incluso hasta Bahía Blanca, con una excelente conectividad por la disponibilidad de estas vías férreas, ¿sí? En los cuales, como les decía, hay que hacer pocas mejoras para lograr este objetivo, ¿sí? No es mucho, y podríamos crear centros logísticos en la periferia, centros logísticos de cargas en la periferia, dispuestos y aptos como para poder llevar la carga hasta el Puerto de La Plata. Eso para nosotros también es sumamente importante. Otro tema también es el tema del estado en el que se encuentra, digamos, el proceso licitatorio para la denominada licitación larga de la vía de navegación troncal. Nosotros entendemos que es mucho lo que hay que trabajar todavía por este tema, porque consideramos que no hay un proyecto definitivo sobre esto. Para que un proyecto pueda ser considerado definitivo con todo lo que se juega a la Argentina en una situación como esta, deben haberse estudiado un montón de cosas que no se han realizado todavía en el estudio existente. ¿Cuáles son esas cosas? Tiene que hacerse un relevamiento batimétrico muy exhaustivo, tienen que hacerse estudios de suelo que no se han hecho, y sobre todo hay un tema que es crucial, que debe definirse con mucha precisión, cuál va a ser la extensión del canal Punta Indio más allá del kilómetro 239, las interferencias que puede producir con la navegación, ¿sí? Y sobre todo el tema de las zonas de vaciado. Eso es algo fundamental. Bien, entonces, nosotros, bueno, pensamos que esto a futuro, esperemos por otro lado que prontamente, con la mayor rapidez posible, pueda licitarse la obra de apertura y balizamiento del Canal Magdalena, por el cual hemos trabajado durante tanto tiempo con este proyecto. No sabemos todavía cuál es la situación real en la que se encuentra, entendemos que esto está todavía en manos del ministro de Transporte,
con lo cual esperemos que pueda licitarse lo más rápido posible. La Argentina ya tenía dentro del presupuesto nacional del año 2021, del corriente año, una importante suma como para poder licitar la obra, que obviamente si se licitara próximamente es muy probable que la obra no comenzara antes de fin de año, sino probablemente en el transcurso del año siguiente. Eso para nosotros es fundamental. Juan José. Sí, perdón. No, es para poder ir redondeando la participación y poder hacer un diálogo, porque la dinámica del seminario era, si fueras, y sumémoslo también a Sergio, ambos dos han cumplido roles, vos fuiste subsecretario de Puertos, o sea que formás parte de esa agenda de debates inconclusos como planteaste al inicio de tu exposición. Pero así es, en concreto, uno estuvo en AGP, el otro subsecretario de Puertos. ¿Qué cosas, y es la pregunta para los dos, no pueden faltar en este proceso pospandémico? Porque es importante, acá ha habido una variopinta opiniones, muy interesante como planteaste, estudiar cruces, nuevos canales, alternativas, no solo de la vía navegable, sino de toda la conectividad hacia el sur de Buenos Aires, pero si tuviesen que asesorar a los funcionarios, nos va a acompañar el doctor Diego Giuliano al fin de la jornada, estuvo José Beni al principio, para ustedes, y les pido que lo vayan pensando, ¿qué nos puede faltar en este proceso que no hayan comentado en sus presentaciones? Así, en concreto, la pospandemia, para que podamos reconstruir ese sistema integral en términos portuarios que la Argentina configuró de otra forma en las últimas décadas. Juan Carlos, yo creo que lo fundamental, lo que nos está faltando es esa planificación estratégica. Eso es clave. Y la intervención y el debate de muchos sectores, digamos, de todos los que, obviamente, con opiniones de alguna manera que provengan de personas con experiencia, como Sergio, como hay tanta gente, tantos actores. ¿Sí? Acá está en juego, fundamentalmente, los principales proyectos que creo que de aquí a 20, 30 años vista tiene la Argentina con este tema. No solamente la definición de la vía de navegación troncal y las alternativas, como yo planteo, sino también el tema del puerto hub de contenedores, el tan postergado cabotaje nacional. Por eso es una de las pautas que nosotros nos planteamos desde un primer momento con el proyecto del Canal Magdalena, ¿sí? La verificación de todo nuestro sistema portuario nacional que permita, de alguna manera también con todas estas pautas, el desarrollo de nuestra marina mercante con empresas privadas. Siempre tratamos de aclararlo, ese tema, ¿verdad? Que son los verdaderos generadores de fuentes de trabajo genuinos. ¿Bien? Y, por supuesto, sin ninguna duda, también el desarrollo de la industria naval. Esos 5 puntos son fundamentales para el desarrollo del país, no de un área y una región determinada. Nos está faltando hacer esa planificación definitiva. Entonces, ¿qué consideramos? No hay que apurarse en este tema, el tiempo perdido ya está, ya no vuelve, ya el tiempo perdido no se recupera, paremos la pelota, como se dice, y tratemos de planificar, escuchar todas las voces y, por supuesto, hacer todos los trabajos de ingeniería necesarios para ver si lo que se dice en reuniones y se escribe en los papeles puede ser ya realmente llevado a la práctica desde el punto de vista técnico. Sergio, no sé, Carlos, Sergio, tu reflexión. Sí, yo, bueno, en mucho de lo que dice, sin entrar, digamos, después en cada uno de los detalles, prácticamente no puedo no coincidir con la mayoría de los títulos que da Juan José, y sin ninguna duda también él tiene una experiencia y una dedicación a este tema que es una de las palabras más autorizadas del país en ese sentido. Yo lo que sí, digamos, para poner como desde mi lugar, que es una actividad que está todo el día, digamos, en este sistema de navegación troncal, y que me ha tocado, digamos, roles de un lado y del otro, en el ámbito privado y en el ámbito público, tendría que decir hoy que hay 2 parámetros claros en lo que es el sistema de navegación troncal. Coincido con Juan que hay que tomarse
digamos, todo el tiempo que haga falta para hacer el proyecto más conveniente. Hay dos parámetros claros, muy claros. Uno es que una profundización general de la vía genera un mayor aprovechamiento de las bodegas, y eso se traduce en que una vía que tuviera 36 pies estaría casi en un ahorro del sistema que saca nuestra cosecha de alrededor de 90 millones de dólares, y una vía que fuera a 38 pies estaría en un beneficio de alrededor de 170 millones de dólares por año. Esto no hay que perderlo de vista, y esto debería hacerse sin sacrificios ambientales y sin perder ni un ápice de lo que es la seguridad de la navegación. Es decir, todo esto, en la medida que se haga navegando como mínimo, como piso, con la seguridad que se navega hoy, y sin agredir el medio ambiente, es decir, en la medida que eso se pueda realizar. Después, el otro parámetro que se da es que es una vía que, al haber sido, digamos, desafiada por los nuevos buques, se ha visto, digamos, la prefectura a generar una serie de regulaciones que imponen severas demoras a los buques. Esas demoras, digamos, nosotros las podemos clasificar en 4, ¿no? O sea, vos tenés demoras por tráfico, demoras por espera de marea, tenés demoras por meteorología, y después tenés las demoras comerciales, que las decide cada uno de los actores. Ahora, en el caso de las demoras por tráfico, fíjate vos que tenés una vía navegable que en 600 kilómetros, me refiero ahora al tramo puntual, al tramo de los buques de ultramar, ¿no? De los que sacan la cosecha, tenés una vía navegable que por día, en promedio, no es transitada por más de 12 buques. Es decir, tenés 600 kilómetros de vía y tenés 12 buques por día transitándola. Parecería, digamos, una vía bastante descongestionada, diría yo, subutilizada. Ahora, resulta que por el sistema que tenés, tanto estructural como la costumbre, digamos, como el uso y costumbre, es decir, vos tenés la forma de utilizar esa vía, te genera cuellos de botella en 3 puntos muy particulares. En el área de Escobar, esperando, digamos, la marea para salir por el Mitre. En zona común, para empezar los canales del río, digamos, la salida por el canal Punta Indio, ahí tenés un complejo, ¿no?, de 3 canales, el Punta Indio está un poquito más afuera, y en recalada, para los buques de entrada. Ni hablar que muchas veces los buques tienen que salir antes o quedarse en el muelle, por ejemplo, en los puertos de Lamba, porque les conviene quedarse para no salir, porque hay un crucero pasando o hay un gasero pasando, y entonces no tiene sentido que se larguen. Y eso genera demoras que en general, por cada viaje de los buques, tienen un promedio entre 8 y 10 horas. Y que en algún caso no se producían y no se están produciendo en este momento, porque si hubiera, cuando hay un escalón entre el río Paraná y el río de la Plata, ya los buques no tienen que esperar marea en Escobar, y entonces pasan derecho, y entonces ya no se producen esas aglomeraciones esperando por la pleamar, que solamente está disponible 2 veces por día. Entonces ya no hay esa congestión de buques en espera de la pleamar, y los buques siguen fluyendo. Situación que se daba cuando yo entré al protegiaje en los 90, porque el río Paraná tenía en ese momento naturalmente 25 o 26 pies de calado, y el río de la Plata se trabajaba con 28 pies. Es decir, cada vez que hay un escalón de un par de pies entre el río de la Plata y el río Paraná, el tráfico fluye entre el Paraná y el río de la Plata de forma tal de que no hay demoras por espera de altura de marea. Sergio. Eso es una cosa a tomar en cuenta. Sería importante, porque no es solamente ahorrar llenando los barcos, sino también no dejándolos en el sistema más tiempo del que tienen que estar. Y si vos tenés anchos que no te imponen esperar afuera, porque tenés un ancho navegable para cruzarte en las áreas de cruce, no estoy pidiendo que toda la vía vaya a un ancho donde te puedas cruzar en toda la vía, pero digo, si en los lugares donde te vas a cruzar respondés a las nuevas dimensiones de los buques, de forma tal de que todos los buques se puedan cruzar, dejemos el gasero aparte, porque el gasero tiene algunas otras condiciones, algunas otras consideraciones. Si en algún lado vos podés hacer o bypasses, o te podés apalancar en una bifurcación del canal Punta Indio, como es el caso del canal Magdalena, que te daría una descompresión, digamos,
de lo que es la salida del estuario, entonces vos vas a tener una vía mucho más ágil, que eso solo, aunque tuvieran la misma carga en los buques, eso ya significaría un ahorro de plata muy importante. Sergio. Pero independientemente de eso, vale la pena analizar también la profundización, porque eso, en definitiva, va a hacer que vos puedas seguir aumentando la producción y atajarla con el sistema que tenés. Porque el otro problema es que si el día que vos tengas 200 millones de granos, 250 millones de granos, o lo que sea, vas a necesitar una cantidad de buques que sí vas a tener una verdadera congestión. En la medida que vos puedas ir aprovechando la carga, así, pudiendo cargar más los buques, con la misma cantidad de buques vas soportando mejor el sistema. Sergio, te tengo que interrumpir porque estaríamos horas hablando de esto, pero la dinámica del seminario nos lleva, pero es muy importante lo que planteamos hoy porque la mayoría de la gente a veces ve solamente un río y le acabamos de demostrar la complejidad de lo que es un sistema de navegación troncal y los desafíos que tenemos para adelante. Ingeniero Juan José Chapino, capitán Sergio Borrelli, muchas gracias por acompañarnos. Ariel, ¿cómo continúa la actividad del seminario? Muchas gracias a los dos por esta interesante reflexión. Gracias, esta manera de, gracias, Ariel. Gracias. Continuamos, vamos a un corte y seguimos con las presentaciones empresarias.